un tema del que hablamos bien seguido. Los especialistas lo han advertido. El consumo eléctrico en Chile se duplicará antes de 15 años, por lo que incorporar varios cientos de megawatts parece imperativo. Este es un tema controvertido, ya que los proyectos que se levantan como posibles soluciones o que se han levantado como posibles soluciones tienen un férreo rechazo de la comunidad que no quiere ver su entorno afectado por ellas. Un claro ejemplo es Hidroaicén y lo que está pasando también con Alto Maipo. Sin embargo, cada tanto aparece y se desvanece después en esta discusión la energía nuclear, la posibilidad de que Chile tenga energía nuclear. Y para saber qué está pasando con esta discusión, se está discutiendo realmente esta alternativa, conversamos con el doctor Jorge Zanelli, físico e investigador del Centro de Estudios Científicos, que además presidió la comisión que exploró el uso de esta energía durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a GPS en Cooperativa. Doctor, partamos por ahí. Decíamos que usted presidió esta comisión que partió explorando el uso de esta energía en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué pasó después? Porque hubo circunstancias políticas, pero también particularmente Fukushima, entiendo, ¿no?, que demoró o definitivamente estancó las cosas. Bueno, después de nuestro informe, que lo único que establecía era que no había razones para descartar la energía nuclear, no había razones a priori de condiciones insalvables para implementarla, hubo un trabajo que realizó el Ministerio de Energía en esa época, encabezado por el ministro Tocman, para examinar, hacer los estudios realmente de factibilidad o prefactibilidad de esto, incluyendo esta opción como posible alternativa para generar electricidad dentro del panorama chileno. Después de esos estudios, el Ministerio emitió un informe en el año 2010 en que planteaba un escenario en que la energía nuclear podría ingresar a la matriz alrededor de la mitad de la década del 20, el 25 por ahí. Y se veía como una alternativa factible, interesante, económicamente viable y que resolvería un montón de problemas. En particular reduciría apreciablemente la huella de carbono de nuestra matriz. Y la recomendación era concluir esos estudios y tener en un par de años el país en condiciones de decidir responsablemente, en forma informada y consensuada, sobre si implementarlo o no. Eso quedó así el año 2010, después vino el terremoto, que obviamente desvió la atención, pero finalmente Fukushima fue, yo diría, la excusa perfecta para no hacer nada. Que el accidente en el reactor nuclear en Japón. El accidente del reactor nuclear de Japón, que fue producido por un tsunami de proporciones catastróficas, que en realidad lo que hizo fue, más que dañar el reactor, dañó a la fuente de alimentación eléctrica para el reactor, lo cual impidió enfriarlo y por lo tanto entró en un estado de inmanejabilidad. Pero despierta todos los miedos que rodean finalmente el uso de la energía nuclear en un país como Chile, que tiene características parecidas, no sé si geográficas, pero parecidas a Japón. Por ejemplo, el tema de la sismicidad, el tema de que es uno de los grandes temores que se instala cuando se habla de energía nuclear en Chile. Sí, bueno, la sismicidad en sí misma no es un impedimento para hacer ninguna obra de infraestructura mayor, ingeniería, o sea, sean puentes, carreteras, aeropuertos, todo lo que sea. Se pueden hacer en condiciones de resistir un terremoto de grandes proporciones. Lo que es necesario, además de eso, es tener las precauciones para que, aun cuando haya un terremoto de ese tipo, eso no impida que las otras cosas funcionen bien. En el caso de Japón, lo que se estableció es que el reactor funcionó adecuadamente, pero fueron los sistemas de apoyo del reactor los que fallaron. Y eso se podría haber evitado si es que Japón hubiera seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. En el caso de Japón hubo muchas cosas que se hicieron mal. Los mismos japoneses han hecho una crítica muy fuerte a su gestión, que hizo que muchas de estas cosas pasaran inadvertidas o cerraran un ojo cuando debieran haber sido más vigilantes. Usted está mirando unos artículos que ha escrito y encontró un ensayo en el diario La Tercera, donde usted se pregunta por qué es tan difícil responder una pregunta en apariencia tan simple, que es: ¿debe tener Chile un programa nuclear de potencia? Y dábamos uno de los argumentos en contra, uno de los argumentos que está sobre la mesa, que es el tema de la sismicidad de un territorio como el nuestro. Pero está también el tema de que es una energía insegura y sus residuos, son nocivos, y parecen respuestas no tan difíciles de contestar. Sí, bueno,
sería interesante que la gente cuando dice la energía nuclear es insegura, diga en qué se basa. Por ejemplo, en la cantidad de accidentes y la cantidad de personas que mueren por el uso de esta industria o la cantidad de personas contaminadas por ella. En realidad, si uno considera los números, la energía nuclear es de las más seguras. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las cifras tras el accidente en el reactor nuclear de Fukushima, es lo mismo que usted se está preguntando. ¿Cuántas personas murieron a raíz del accidente nuclear? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas personas murieron a raíz de otros accidentes que hubo? Fábricas que colapsaron, edificios que colapsaron, etcétera. Muchísimas. O sea, realmente el peligro intrínseco de la energía nuclear no es tan grande. Entonces hay que examinarlo con más cuidado. No es tan grande, pero es grande. Es grande y sobre todo produce mucho miedo. Eso no es inevitable, el miedo que produce. La radioactividad es algo que aterroriza. Es como hablar de, no sé, transgénicos o cosas cancerígenas. Claro. Produce mucho pavor. Pero las políticas públicas no pueden basarse solamente en las reacciones emocionales de las personas. A veces hay cosas que hay que hacer a pesar de que puede ser que una gran parte de la población le tenga miedo. La gente le tiene miedo a andar en avión, o le tiene miedo a veces a subirse a un ascensor o usar, no sé, algún antibiótico. Hay muchas cosas a las que la gente le puede tener miedo, claro, pero las políticas públicas no se pueden basar en eso. No, claro que no, pero estamos hablando de un miedo un poco más global porque tiene consecuencias, entendemos, un poco más masivas, un poco más permanentes también en el tiempo. El tema de la radioactividad y el tema de los residuos está y ha estado siempre ahí en la discusión. Es cierto, la radioactividad es un problema, puede ser un problema. Y es real, o sea... Sí, pero es decir, es como decir los rayos ultravioletas son un problema. Pero eso no quiere decir que uno no puede pararse al sol. O sea, uno está recibiendo radiación de todo tipo todo el tiempo. Estamos recibiendo rayos cósmicos, estamos expuestos a radioactividad natural, nos tomamos radiografía, nos hacemos escáner, y nos estamos exponiendo a radioactividad de forma controlada. Entonces el problema no es que no haya radioactividad, o no es que no haya sustancias radioactivas en nuestro ambiente, sino que ellas estén produciendo un efecto dañino o no. Ese es el problema. Y la tecnología permite controlar esto. Efectivamente, no existe impedimentos tecnológicos para el manejo de las sustancias radioactivas y el manejo de los desechos, que es uno de los problemas que más preocupa. Ahora, el problema de los desechos también es un asunto que genera mucho miedo porque se dice hay un producto, una sustancia radioactiva que puede estar emitiendo radiación durante miles de años, ¿cierto? Bueno, pero la toxicidad, por ejemplo, del mercurio, del plomo, es infinitamente más larga. No se extingue con el tiempo. Al cabo de 1000 años sigue siendo igualmente tóxico y sin embargo no nos preocupamos mucho de ello. La gente tiene mucho miedo a la radioactividad porque es algo menos conocido. Es más exótico tal vez y eso genera más aprensiones. Y de alguna manera tiene mala prensa, porque la radioactividad es la radioactividad y uno se remite a Chernobyl eventualmente, ¿no? Como que Hiroshima. O Hiroshima, claro, esas son las referencias de la energía de la energía nuclear que tenemos todos en la cabeza, digamos. Claro. O sea, y es difícil sacarse esa imagen, salvo que sea con muchísima información. Sí. Después pasa también lo de Fukushima el 2011 y arruina de alguna manera los planes en avanzar de este tema en un país como Chile, que estamos lejísimos de esa realidad y todo, pero está ahí. O sea, no solamente en Chile, en todo el mundo. O sea, la energía nuclear después de Fukushima tuvo un golpe muy grande, la industria nuclear tuvo un golpe muy grande en países como Alemania, por ejemplo, o en Suiza, muchas partes han decidido reducir o discontinuar o eliminar totalmente su matriz energética la energía nuclear, porque le tienen miedo. Efectivamente, ha sido la preocupación popular o la reacción de la gente la que ha llevado a los políticos de esos países a decidir cerrar esos programas, que a mí me parece un poco apresurado, prematuro, decidir sobre caliente, a raíz de una emergencia de este tipo, hacer una cosa así. Es como si a raíz de un accidente aéreo decidiéramos no tener más aviones, una cosa que puede ser atendible desde el punto de vista del miedo de las personas, pero no atendible como políticas públicas. Me parece a mí que es una decisión apresurada. Incluso en Japón mismo, ellos están enfrentando un problema creciente de suministro y de huella de carbono a raíz de cerrar sus plantas nucleares. Bueno, de hecho, a propósito del acuerdo que firmó China con Estados Unidos, con esto de renovar el protocolo de Kioto y bajar sus emisiones de gases, se comprometieron, pero decían nadie sabe cómo. Eventualmente China lo va a hacer con energía nuclear, porque... Están construyendo algo así como 35 centrales nucleares. Claro.
Hemos hablado de la sismicidad, hemos hablado de los residuos, hemos hablado de la radiación, y otra de las cosas que ponen sobre la mesa los detractores de la energía nuclear es el tema de que no es una energía renovable y que producirla es muy, muy costoso, particularmente para países con las características como el nuestro. Bueno, desde el punto de vista económico, la energía nuclear es competitiva con otras formas de generación eléctrica. Ciertamente el precio por megawatt o por kilowatt, por la unidad que uno quiera, es parecido al que cuesta producirlo con carbón. No es un costo excesivamente alto. Hay un costo de capital, una inversión inicial muy alta, eso sí. Que es en las centrales. Las centrales nucleares son muy costosas y la inversión de partida es muy alta. Y eso genera una barrera importante que hace, por otra parte, que no sea fácil conseguir inversionistas privados interesados en desarrollar esto, porque el riesgo es muy alto y para una inversión que solamente se recupera mucho tiempo. Es por eso que en muchos países estas iniciativas se toman en conjunto con el Estado, no las toman solamente los privados. Los privados, claro. Pero si estamos hablando de la necesidad de completar una matriz, de tener más energía, ¿por qué no hablamos de energías renovables, de energías sustentables que pueden suplir la misma necesidad? Bueno, y no generan ninguno de estos miedos, ni estos temores, ni estos rechazos ciudadanos, ni eventualmente estas consecuencias que podría tener la energía nuclear. Bueno, la energía nuclear es tan sustentable como cualquier otra forma de energía. La pregunta yo creo que es, ¿qué es lo que queremos hacer como país? ¿Cuál es nuestro propósito en esto? Porque la alternativa de generación eléctrica en estos volúmenes es difícil de reemplazar. Uno no puede generar la cantidad de energía que producimos con carbón, por ejemplo, solamente a base de energías renovables no convencionales, porque la mayor parte de ellas son intermitentes. Son fuentes que dependen de la presencia del sol o de la presencia del viento, o en el caso geotérmico de los geysers o lo que sea, que tampoco es permanente. De manera que reemplazar, por ejemplo, totalmente el carbón por energías renovables es probablemente imposible. Ahora, habrá que hacer los estudios. En la cantidad de generación, digamos. Claro, en el volumen que necesitamos. Claro. En cambio, no es imposible reemplazarlo por energía nuclear. Ahora, la energía nuclear no reemplaza tampoco las alternativas ambientalmente amigables como la geotermia o lo que sea. Y de hecho yo creo que tendríamos que desarrollarlas todas. En mi opinión, no hay ninguna forma de generación eléctrica que esté de más. Hay que considerarla. Ahora, hay unas más limpias, otras que tienen más impacto espacial o territorial o ambiental que otras. Pero cada una tiene ventajas por distintas razones. Ahora, el problema principal que a mí me parece que debemos enfrentar en el crecimiento de nuestra matriz es si es que vamos a duplicar el consumo eléctrico en 15 años, como tú decías al comienzo. ¿Con qué lo vamos a generar? Claro. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? El gobierno tiene un comité consultivo de energía 2050 que está buscando precisamente alternativas para suplir esa necesidad. Exactamente. Ahora, con un 20% de energía renovable, que ya es bastante optimista, de aquí al 2020, y de todas maneras tenemos que cumplir el 80% restante. ¿Y con qué lo vamos a hacer? De la manera que se ve, o es grandes centrales hidroeléctricas, que no quedan muchas, o sea, no con Hidroaicén o un proyecto parecido, no vamos a llenar el 80% que falta. De hecho, Hidroaicén ya no va ni siquiera. Y aunque fuera, sería probablemente un 20%, no sería el 80%. Entonces el otro 60% va a tener que ser carbón. O sea, de aquí hacia el 2050, la alternativa de crecimiento fuerte de nuestra matriz va a depender mucho del carbón. Y nuestra huella de carbono va a crecer de todas maneras. Y habiendo participado en las instancias políticas de alguna manera que ha sido convocado, particularmente al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet del primero, ¿ve factible que en Chile se reinstale la discusión sobre la energía nuclear y que se reinstale con algún norte, que termine en alguna parte y que no sea esta incesante pregunta que va y vuelve sin respuesta cada cierto tiempo? Yo creo que sí es posible. Yo soy optimista, yo creo que estas cosas se pueden discutir, se pueden debatir, no hay que ningunear a la población diciendo esta cosa no la podemos discutir con ustedes, la vamos a discutir entre cuatro paredes y vamos a resolver nosotros. Yo creo que esto es un problema que se puede explicar, se puede debatir, se puede informar a la población, se puede abrir instancias de participación. Yo creo que es necesario, por otra parte. El tiempo actual no permite tomar decisiones en un ámbito tan controversial como este si no es consensuadamente. Yo creo que pasó la época en que los países decidían desde la cúpula del poder del Estado si se hacían o no se hacían estos proyectos.
Yo creo que en un sistema democrático como el nuestro tenemos que tener una participación, pero una participación informada. O sea, yo creo que es importante que la gente entienda que no se trata solamente de si le tenemos miedo o no, de si queremos verlo o no. Queremos estudiarlo, analizar y ver realmente en su mérito si es que es necesario o es conveniente hacerlo. No coincide con la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, que dice que definitivamente Chile ya dio vuelta a la página en esta materia y que países como Alemania ya anunciaron incluso que van a apagar sus centrales nucleares. Sí, yo creo que hay gente que da vuelta a la página. Yo no soy partidario de dar vuelta a la página. ¿Pero Chile como país dio vuelta a la página en este tema? Ella a lo mejor lo dio, pero yo no diría Chile. ¿En qué momento hubo un plebiscito aquí para decidir eso? O si hubo una comisión parlamentaria que decidió eso, o si el gobierno mismo lo dijo. El gobierno no ha dicho nada de eso. El gobierno anterior mantuvo silencio sobre esto. Y yo creo que hasta que no exista una información cabal, completa, es difícil dar por cerrado el asunto. Lo que estamos empeñados en este momento, desde la Comisión Chilena de Energía Nuclear, es hacer un análisis de realmente qué es lo que sabemos y qué es lo que nos falta saber. Esa es la tarea que yo creo que podemos cumplir, podemos informar. Mire, si usted quiere algún día decidir sobre esto, va a tener que haber respondido a todas estas preguntas, y para responder estas preguntas tiene que hacer los siguientes ejercicios. Los estudios que ya se hicieron, las recomendaciones que ustedes hicieron como comisión en el primer gobierno de Bachelet, los estudios que hizo el Ministerio de Energía a cargo de Tocman en ese minuto, ¿sirven o las condiciones van cambiando? Bueno, yo creo que hay algunos de esos informes que sirven, hay otros que va a haber que revisar porque el mundo ha cambiado. La economía de la energía ha cambiado, el precio del petróleo hoy día, por ejemplo, es ridículamente más bajo de lo que se preveía. O sea, todas estas cosas van cambiando. Sin embargo, la energía nuclear es algo que tiene que mirarse con un horizonte de muchas décadas. El funcionamiento de un reactor nuclear es de 60 años. El manejo de los residuos o el combustible quemado, que es lo que sale de un reactor, requiere un cuidado de varios siglos probablemente. O sea, pensar que esto lo vamos a resolver solamente tomando en cuenta los indicadores económicos de este mes o este año es un absurdo. Esto se tiene que tomar de otra manera. Ese mismo largo plazo también contribuye a ese temor. Eso que usted diga que los residuos se tienen que cuidar durante siglos parece casi una condena. No es que una condena para el planeta y una condena para todos, digamos. O sea, no se trata de que tengamos un carabinero de punto fijo en... No, sin duda, yo me imagino que no es resguardarlo, su seguridad. Claro. No, se trata de almacenarlos de una manera segura para que no queden en contacto con el medio ambiente, y eso se puede hacer, la tecnología para eso existe y hay muchos países que lo están implementando, eso no es un problema. Un tema interesantísimo que lo hemos dicho harto rato, va y viene del debate controvertido, impopular tal vez, que pasa por una decisión política necesariamente. Doctor Jorge Zanelli, físico e investigador del Centro de Estudios Científicos, presidió la comisión que exploró el uso de esta energía durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hablamos de la energía nuclear. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. En pleno febrero, además. Bueno, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa en GPS en Cooperativa. ¿Para qué llenarse de tarjetas si puedes tener todos los beneficios en una sola? Pide tu tarjeta de crédito BCI y obtén 1000 comercios con descuentos permanentes, increíbles oportunidades en viajes y un exclusivo programa de puntos. Conoce tus beneficios en www.bci.cl. BCI, somos diferentes.